tardes, sean todos bienvenidos al conversatorio Aciertos y desaciertos en la gestión de personas en tiempo de pandemia. Soy Aldana Fernández de Córdoba, Country Manager de Great Place to Work. Nuestro gran propósito que perseguimos es transformar las organizaciones en grandes lugares para trabajar y construir juntos una sociedad mejor. Lo hacemos posible gracias a la colaboración de empresas y líderes de organizaciones que desean compartir nuestra misión y nuestro gran propósito organizacional. Es por eso que estamos preparando y hemos venido gestionando para que sea posible este conversatorio que creemos que va a venir a aportar significativamente a las empresas de nuestro medio. Queremos agradecer en especial en esta tarde al grupo empresarial El Deber, porque durante 6 años viene siendo nuestro media partner. Muchísimas gracias por la colaboración y por acompañarnos y hacer posible nuestro propósito organizacional. Queremos agradecer también a la Fexpo Cruz, quienes nos han brindado estas maravillosas instalaciones y hacer posible este evento el día de hoy. También agradecemos a Cabruja Films, que son los encargados de la transmisión y todo el cuerpo técnico que hace posible que la transmisión sea un éxito en este momento. Agradecer, por supuesto, a nuestros 4 panelistas, a las empresas que representan, sobre todo por dedicar un tiempo valioso a compartir sus experiencias, prácticas de éxito, aciertos y desaciertos en un año tan particular, un año en el cual hemos enfrentado grandes desafíos, donde lo más difícil ha sido, por supuesto, cuidar a nuestra gente, hacer que nuestro personal se sienta bien en una condición de pandemia que ha golpeado a las familias y a los colaboradores de manera tan significativa. Esta tarde nuestro objetivo es darle información y compartir acciones útiles que de alguna manera hacen que estas 4 organizaciones ocupen los primeros lugares del ranking de los mejores lugares para trabajar 2021. Así que estamos muy bien acompañadas esta tarde. Muchísimas gracias en verdad por el tiempo. Gracias también a todos los que están conectados y nos siguen en este momento. Les agradecemos el interés y deseamos decirles que por favor dentro de los comentarios pueden colocar cualquier pregunta que deseen hacerle a los panelistas que luego van a ser respondidas. Sean todos bienvenidos entonces a este gran conversatorio y quiero darle el saludo en particular a Carla Paz. Ella es editora de Economía y Dinero del grupo El Deber. Así que bienvenida a Carla y gracias por este momento. Buenas tardes. Para el grupo El Deber es muy importante llevar adelante este tipo de actividades. El conversatorio de las empresas líderes en Bolivia, de Great Place to Work, nos da la oportunidad de lograr contenido de prácticas, pero también, como lo mencionaba Aldana, de desaciertos quizás, porque de los errores también se puede aprender. Es la primera vez que tenemos esta oportunidad y vamos a tener hoy la posibilidad de empezar con las empresas que tienen hasta 250 trabajadores. Queremos darle la bienvenida a Wendy Benítez. Ella es Country Líder de 3M Bolivia. Es la primera vez que logran esta posición en Bolivia y actualmente gestionan a 44 colaboradores. Wendy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Aldana, al Grupo El Deber también por la invitación. Y para nosotros un honor el poder estar aquí y compartir con ustedes las vivencias que hemos tenido en el 2020, creo que el año más difícil que nos ha tocado vivir y bueno, estamos acá para compartir cada una de las experiencias que tuvimos. Muchas gracias. Gracias Wendy. Queremos saludar y dar la bienvenida también a Daniel Sologuren. Él es gerente general de DHL, la compañía global de logística y transporte más grande en el mundo. Bienvenido Daniel. DHL cuenta actualmente con 86 colaboradores. Ellos desde el primer momento que se midieron en Great Place to Work han ocupado los primeros puestos. Además, DHL a nivel global es número 1 en el ranking latinoamericano y en la posición número 2 del ranking mundial.
un logro, la verdad, que queremos rescatar y reconocer. Así que bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Aldana. Realmente es un honor, es un placer estar hoy aquí. Me siento muy contento de poder compartir algunas de las prácticas que hemos experimentado o hemos probado a lo largo de este complejo año y espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a darle la bienvenida a las empresas con más de 250 colaboradores que son líderes en el ranking. Vamos a darle la bienvenida al señor Hernán Solares. Ya, el Banco Mercantil Santa Cruz es una entidad financiera con más de 115 años de servicio al país y más de 2.200 colaboradores. Todo un desafío, ¿no? Así en es. estos tiempos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y bueno, al igual que los colegas en esto de hacer una mejor Bolivia, muy contentos de estar acá, de compartir algunas prácticas que espero sirvan y también nosotros para aprender y mejorar. Gracias. Seguro que sí, Hernán. Y nuestro cuarto panelista es Juan José Landívar. Él es director general de la corporación Terbol, orientada al cuidado de la salud y vida de las personas. Tiene operaciones propias en Perú, en Bolivia y presencia en Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala. El 2019, Terbol ingresó al ranking por primera vez y en el 2021 ya ocupó el segundo lugar. Gestionan 330 colaboradores. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, Aldana, y un saludo a la audiencia que se conecta a través de las plataformas digitales de Great Place to Work y agradecer la oportunidad de aquí poder compartir junto a los panelistas de lujo y a grandes empresas referentes en el país. Y también aprovechar para agradecer a Great Place to Work, también al Deber y sobre todo a Aldana, porque durante estos años siempre ha sido, como digo, una fuente de apoyo y de inspiración para todo lo que hemos venido haciendo. Gracias, Aldana. Con estos calurosos saludos que hacen muy bien en un día tan frío, también agradecemos a la gente que se ha conectado para seguirnos. El sistema es que vamos a hacer tres rondas de preguntas y cada panelista tendrá 5 minutos para responder. La primera pregunta dice así: ¿cuáles fueron las pautas para lograr un mejor clima laboral en pandemia? Y queremos concederle la palabra a Wendy Benítez, por favor. Gracias. Bueno, cuando hablamos de pautas creo que han sido varias, pero las más importantes, lo primero es recordarle a nuestros colaboradores que son el recurso más valioso que tiene la compañía. Definitivamente eso es lo que nos ha puesto en este lugar, yo creo, en 3M, y es lo que venimos trabajando. Dentro de 3M nosotros invertimos muchísimo en que los colaboradores puedan prepararse, capacitarse, y está dentro de los procesos que nosotros tenemos cada año. Luego, una de las pautas más importantes fue el tema de la comunicación, ¿no? Principalmente el mantener comunicados a todos nuestros colaboradores durante todo el proceso de la pandemia. Nos ayudó muchísimo a calmar esa ansiedad, porque definitivamente fue una ansiedad total durante todo el año. Y otro tema que es uno de los preponderantes fue el tema de darle flexibilidad desde que ellos fueron a los hogares, ¿no? Definitivamente ahí nos ayudó mucho el poder gestionar que puedan tener todos los recursos desde casa para poder trabajar y llevar el día a día de manera normal. Dentro de los procesos que nosotros tuvimos fue una campaña muy grande que se llamaba Quédate en Casa. Esta campaña tenía 4 pilares fundamentales. Uno de ellos era el tema de que todos los funcionarios tenían el tema de la flexibilidad y podían gestionar distintos tipos de horarios para las reuniones, el día a día. Otro tema fue el poder llevar a los funcionarios varias actividades que ayuden a que ese estrés que se estaba viviendo en casa durante los primeros días de la pandemia, los primeros meses, pueda fluir más fácilmente con clases de yoga, ejercicios. Se llevó muchas de estas cosas dentro del proceso. Y creo que el pilar fundamental de este trabajo que se hizo fue el tema de comunicación, el mantener a los colaboradores de manera semanal, comunicándoles nosotros todos los procesos, lo que se iba haciendo y darles más que todo la seguridad de que desde donde ellos estén, están haciendo un buen trabajo y que todo vaya a fluir de la mejor manera, ¿no? Muchísimas gracias, Wendy. Vamos a hacer la misma pregunta para Daniel.
¿Cuáles fueron esas pautas para lograr un buen ambiente laboral en este tiempo de pandemia? Gracias, Aldana. Lo primero que hicimos fue vivir nuestro propósito como organización, el propósito que es conectar personas mejorando vidas. Y cuando comenzamos la pandemia, lo primero que quisimos es cómo garantizamos esto. Primero es estando cerca y conectados a nuestros empleados, estar cerca y conectados con nuestros clientes. Y tercero es estar cerca y conectado con nuestro negocio, ¿no? Para ello tuvimos que desarrollar varios programas, varias actividades. Entre ellas la primera fue brindar la seguridad física y emocional a nuestros colaboradores, ¿no? Desde el lado físico, todo el implemento de materiales de protección, adaptación de áreas, transporte seguro para el personal, porque al ser una empresa de rol crítico no paramos en ningún momento. Tuvimos que garantizar la alimentación, el transporte y obviamente las condiciones para aquellos empleados que no pudieron tener el trabajo o el teletrabajo desde sus hogares. Entonces, ese fue uno de los primeros desafíos. El segundo es mantener un comité de crisis donde todos los líderes críticos de la organización nos reuníamos de forma diaria, obviamente de forma virtual, para poder conversar e ir viendo las cosas que iban surgiendo a lo largo del día a día, porque cada día aparecían sorpresas, dudas, el personal asustado, contagios, sospechas. Entonces ese comité de crisis ayudó a bajar la comunicación y un cascadeo a todos los niveles de la organización, y también lo hicimos a través de reuniones grupales. Aquí nos apoyamos mucho en las plataformas de comunicación que surgieron durante la pandemia, como Zoom, las videollamadas de WhatsApp y otra cantidad de programas que tuvimos la fortuna de utilizar para estar cerca y muy próximos a la gente, ¿no? Y tercer elemento importante y no puedo dejar pasar es darle la seguridad emocional de que la empresa los iba a apoyar en todo momento, de que no iba a haber reestructuras, de que no iba a haber disminución de salario. Creo que ese fue un factor crítico que dejó a la gente tranquila y comprometida con lo que se venía, porque no sabían qué es lo que se venía, al igual que nosotros, y entonces esos fueron los principales factores. Muchas gracias, Daniel. Transmitimos la misma pregunta al vicepresidente de Recursos Humanos del Banco Mercantil, el señor Hernán Solares. ¿Cuáles fueron las pautas para lograr un mejor clima laboral? Ok, gracias. En realidad yo creo que bastante similares. Yo lo dividiría en tres partes. Una estructural, otra en tema COVID o pandemia en tema médico en general, y otra en cuarentena. En la parte estructural, similar al caso anterior, lo primero que tomó decisión el directorio y fue comunicado así formalmente a través del vicepresidente ejecutivo es garantizar la estabilidad laboral. Yo creo que la gente tenía que tener certeza de tener su trabajo, y no solamente estabilidad laboral, sino estabilidad salarial. Es más, todos los pagos se realizaron puntualmente y anticipamos la prima de medio año 2 meses, ¿no? Entonces la gente, si necesitaba dinero para algo, tenía y sabía que tenía el trabajo seguro. Seguidamente hicimos unas encuestas que no solamente preguntamos de las condiciones respecto al teletrabajo, a su casa, conexiones, etcétera, sino cómo se sentía su familia y qué necesitaban. Creo que así es la primera vez que hemos entrado en una encuesta de ese tipo, y la gente se ha sentido que realmente estábamos de verdad preocupados por ellos en ese momento crucial. Respecto a la parte médica del COVID, hemos contratado, aparte de estar asegurándose en la caja bancaria, que la verdad nos ha dado un muy buen servicio, hemos contratado equipos de médicos en todo el país. Estos equipos de médicos supervisaban, bueno, primero nos orientaban a nosotros para ver qué medidas tomábamos, cómo íbamos a seguir, y supervisaban cada caso, al margen de que la persona iba a la caja, porque bajo el protocolo reportaban a recursos humanos, reportaban a la caja, pero el médico los llamaba. Entonces teníamos un seguimiento a cada uno de los colaboradores y sus familias, ¿no? Y aparte había un equipo de recursos humanos que todos los días hablaba con las personas enfermas, entonces sabíamos perfectamente cómo estaban, qué tenían, qué remedios habían tomado, qué pasaba. Entonces se sentían perfectamente acompañados. Hemos comprado stocks de medicamentos que no habían en el mercado, nos hemos anticipado creo que
con mucha suerte y teníamos remedios para criticidad 1, criticidad 2. Hemos comprado stocks de pruebas, ¿no? Entonces estábamos bien preparados para cualquier necesidad. Y en términos de cuarentena, nosotros igual, el 70% de mi fuerza laboral es front, y porque prestamos un servicio público no podíamos parar. No, entonces teníamos las dificultades de que la gente por el horario no podía ni hacer el mercado, entonces hemos tomado la decisión de entregar canastas de suministros de alimenticios cada semana a todo el personal del front. Entonces no tenían que preocuparse de si les daba el tiempo de salir o no para comprar. Nosotros les hacíamos llegar en todo el país, ¿no? Desde Puerto Suárez, Tarija o Cobija o La Paz. Entonces llegaban todas las semanas una canasta, pero no solo para el personal, sino para los guardias de seguridad y para los policías, que son servicios terciarizados. Creo que esas han sido las principales medidas. Entonces, en un momento diferente, creo que hemos aplicado medidas también diferentes que han dado muchísima tranquilidad a la gente. Y tal vez para terminar, hemos interactuado muchísimo con las familias. Hemos interactuado con las familias en dos sentidos, en brindar terapias de ansiedad, o sea, hemos contratado psicólogos organizacionales y familiares para que brinden terapias por temas de ansiedad, de preocupación a diferentes grupos. Hemos actuado con regionales, hemos actuado con áreas, hemos actuado incluso hasta con familias, ¿no? Y por último, hemos tenido muchísimas actividades cada 15 o cada 3 semanas, fin de semana teníamos una actividad donde en función a los resultados de la encuesta hacíamos diversas actividades con la familia. Entonces hemos interactuado mucho con ellos. Muchísimas gracias, Hernán. Juan José, ¿qué nos puedes comentar de Terbol? Bueno, gracias, Aldana. Y primero comentarles un poquito que cuando justamente comenzó la pandemia, nosotros estábamos en un proceso de iniciar un fortalecimiento de nuestra transformación cultural, de sentar las bases de esta cultura que veníamos trabajando y fortaleciendo durante todo este trabajo de estos años. Y primero tuvimos que tomar una decisión, es decir, en plena pandemia, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con un proyecto de transformación cultural o paramos? ¿Es un buen momento de hacerlo o deberíamos postergarlo? Y creo que tomamos la decisión acertada de continuar con un proyecto de fortalecimiento, que nos ayudó primero obviamente teníamos una definición de propósito, de valores, nos ayudó a conectar con 5 pilares fundamentales que eran la base de nuestra transformación cultural, y creo que eso nos ayudó a que el proceso que continuaba fue mucho más fluido y nos permitió desarrollar lo que hemos visto que son los 3 pilares fundamentales del trabajo que hemos tenido en la pandemia, ¿no? El primero, y como muchos lo han comunicado, lo han dicho, es la comunicación. Segundo ha sido la empatía, y el tercero ha sido el trabajo en el liderazgo, ¿no? En lo que es la comunicación, primero yo les cuento, yo no estaba acostumbrado a conversar, vimos la mejor manera, teníamos personal en todo lado, así que decidimos hacer un grupo de Facebook y empezamos a transmitir en Facebook Live, que generó impacto porque yo nunca lo había hecho, y fue una manera diferente porque también permitía que las personas me escriban y empecemos a conversar. O sea, jamás yo había podido tener esa oportunidad de experimentar esa conversación, y lo fuimos haciendo de manera regular, fuimos trabajando con la gente. De ahí nos dimos cuenta que era importante, la virtualidad nos había separado, pero necesitábamos generar esos espacios que habíamos perdido al separarnos, y generamos lo que llamamos los chequeos de rutina, que los grupos se reunían para simplemente hablar y ver que estaban bien, que necesitaban. Y por otro lado también un espacio virtual que le llamamos la chala. O sea, una vez a la semana o cada 15 días los equipos se reúnen entre ellos y celebran el estar bien, comparten los problemas, comparten las necesidades, pero festejan, ¿no? O sea, tienen un encuentro que nos ayudó mucho. En temas de empatía, y fue el segundo pilar, dijimos, tenemos que ponernos en el pie de las personas. Lo más complejo en la primera parte fue pedirle a nuestros colaboradores que no solamente ellos no podían irse a las casas, más bien les teníamos que pedir que por favor sigan trabajando, que vayan a los hospitales, que vayan a las farmacias. Entonces necesitábamos ponernos en su lugar. Entonces hicimos un esfuerzo muy grande de sentir lo que estaban haciendo y tratar de desarrollar. ¿Qué nos dimos cuenta? Que no había una solución global,
y teníamos que empezar a desarrollar cosas personalizadas para cada grupo. No era el mismo problema de las personas de planta. Entonces empoderamos a los equipos para que empiecen a conversar con la gente, generen equipos de ayuda y encontremos lo que realmente necesitaba. Entonces, en vez de tener un programa general, realmente generamos programas específicos. Y creo que ahí empezó a generar una dinámica muy interesante porque la gente nos empezó a decir lo que necesitábamos. Empoderamos a estos equipos, a estos líderes que empezaron a solucionar los problemas y nos empezaron a dar muy buenas ideas. Apoyamos a las personas en temas familiares, apoyo por ejemplo, a los hijos. Tenían muchos problemas, telemedicina, implementamos un programa de telemedicina. También, obviamente, somos una empresa de salud, entonces va de más decir que apoyamos a todos nuestros colaboradores en temas médicos, en temas de tratamiento. Nos obsesionamos por la seguridad interna, pero también hicimos que no solamente sea una obsesión nuestra, sino que apoyemos a desarrollar con nuestro equipo metodologías, testeos, que hacía que la gente además se sienta segura porque entendía cómo tenía que protegerse y además podía compartir con otros la manera que estaba haciendo. Entonces, eso generó un orgullo y una necesidad de compartir, pero al mismo tiempo fortaleció a que durante toda la pandemia nosotros no paramos las operaciones. Otra cosa importante es que nos dimos cuenta que no era complicado comunicar y preguntar y hacer encuestas. Antes hacíamos una encuesta al año y empezamos a hacer encuestas semanales, quincenales, una vez al mes, desarrollamos indicadores, entonces nos permitía validar si lo que estábamos haciendo generaba impacto o no. Y eso nos permitió ajustar algunos de los programas, implementar nuevas cosas. Por ejemplo, ¿no? El tema de apoyo psicológico salió de una idea, la implementamos. Y finalmente el trabajo con los líderes, ¿no? Porque en esta pandemia el líder tenía que hacer la contención de los problemas. Entonces tomamos la decisión de generar equipos, ¿no? Y a esos equipos les dimos mucha autonomía, ¿no? Estos equipos tomaban decisiones importantes, tomaban decisiones de parar operaciones, tomaban decisiones de continuidad y tomaban decisiones incluso más allá de la gerencia. O sea, les dimos total autonomía en la gestión, lo que realmente fue la primera vez para nosotros de empoderar tanto al personal. Entonces, yo creo que la suma de estos tres pilares son los que nos han permitido pasar estos momentos tan difíciles y lograr capitalizar ciertas cosas que para nosotros nos parecía pues muy difícil realizarla, ¿no? Y nos dimos cuenta que hay pequeñas ganancias y pequeñas cosas que se han quedado con nosotros. Muchísimas gracias, Juan José, y a los 4 panelistas por la respuesta. Algo que desde Great Place to Work nos sorprendió significativamente cuando elaborábamos el ranking es que el promedio de clima respecto al año anterior creció 2 puntos. El promedio de clima hoy es de 85 y el índice de compromiso del trabajador de las 19 empresas llegó a 91%. Estamos hablando de que 9 de cada 10 personas que trabajan en sus organizaciones quieren estar en su empresa, apuestan por la organización, valoran cada una de estas acciones que ustedes han desarrollado por ellos. Y creo que algo que ha primado es que hemos colocado a las personas en el centro, hemos cuidado a las personas de la mejor manera posible y lo que ellos han valorado más ha sido cada uno de estas prácticas que ha sido para acompañarlos en ese proceso, sabiendo lo difícil que es la situación. ¿Y qué han tenido ustedes desde el otro lado? Pues por supuesto el compromiso y las ganas de seguir aportando, de ayudar a la organización también a salir adelante. El índice de compromiso también se visualiza cuando nosotros le preguntamos por cuánto tiempo más quiere estar en la empresa ese trabajador y nos dicen quiero permanecer aquí por largo tiempo. Ahí también nos indica que son personas que siguen apostando por la empresa y por lo que ustedes gestionan. Así que muchísimas gracias por esto. Antes de iniciar con la segunda ronda de preguntas, quiero nuevamente volver a agradecer al diario Mayor El Deber por siempre acompañarnos en nuestros eventos y a apoyar significativamente el ranking de los mejores lugares para trabajar, a la FEXPO Cruz por darnos este maravilloso ambiente
y las atenciones que no han faltado. También a Cabruja Films por el profesionalismo, así que muchísimas gracias. Queremos entonces invitar a las personas que tengan preguntas para nuestros panelistas, que las puedan colocar. Nosotros vamos a revisar una a una y luego también se las vamos a compartir a nuestros panelistas para que sean respondidas. Vámonos con la segunda ronda de preguntas. Dice, ¿los esfuerzos son más económicos o tienen que ver con habilidades blandas? ¿Cómo vivió esto 3M, Wendy? Bueno, la verdad que yo creo que es de ambas partes, ¿no? La empresa no pensó, no escatimó en eso y pensó más bien en el beneficio y que hacerlo sentir seguro al funcionario, ¿no? Una de las cosas que nosotros implementamos fue, a pesar que nosotros tenemos el seguro de la caja petrolera, adicional se pagó el 100% de un seguro privado para todos los funcionarios. Si bien nosotros ya contábamos con un seguro, pero estaba pagado al 80%. Entonces se logró pagar al 100% y se adicionó la parte de COVID. Entonces fue una inversión que hizo la empresa que dio una tranquilidad muy grande, porque no me olvido, era, pues, si me internan en tal clínica, tengo que tener este dinero para hacerlo, era uno de los cuestionamientos que nos hacían los funcionarios. Y creo que fue uno de los puntos claves donde sí se invirtió de manera económica y ayudó muchísimo. Luego también otra de las inversiones que se hizo, que hasta el día de hoy la tenemos y esperamos que esto siga, es el contratar una empresa adicional que nos ayudó muchísimo en temas de psicológicos, temas emocionales, temas de liderazgo, temas legales. Entonces el funcionario puede todos los días de la semana contactarse con esta empresa y tener una atención psicológica, emocional y demás, y que ha resultado muchísimo porque definitivamente la pandemia nos llevó a tener momentos de incertidumbre, de ansiedad, de nervios, y bueno, esto nos ayudó a aplacar un poco. Habían mamás preocupadas porque ellas son el pilar fundamental del hogar, o padres donde eran el pilar también, y tener a los niños ahí, así que fue muy, muy, muy complejo. Y estas actividades nos llevaron a tener que el personal esté más seguro, más tranquilo. Otra de las cosas que se implementaron y que ha funcionado perfecto es que nosotros tenemos un coach de entrenamiento físico que funciona en las mañanas a primera hora y a final de la tarde, y todos los viernes hay un reto con toda la compañía. Entonces iniciaron con actividades un poco más fuertes. Hoy en día hay zumba, hay clases de todo, y todos pueden entrar de lunes a viernes en el horario que les sea más flexible. Y los viernes se organizan por equipos y hay un reto y participan todos, ¿no? Así que fue algo que creó sensación, y hoy en día tenemos muchos funcionarios que han cambiado hasta su estilo de vida gracias al coach que tenemos, que es el coach Rafa, que todos lo conocemos, y definitivamente nos ha ayudado muchísimo. La parte emocional y la parte blanda siempre, o sea, yo les cuento que una de las cosas que más nos motivó fue cuando inició todo esto. Estábamos en una etapa de un estrés muy complejo a todo nivel, y lo que hicimos fue llamar a cada uno de los funcionarios. Yo personalmente, con la persona de recursos humanos, hicimos llamadas para preguntar cómo se sentían, cómo estaban, pero llegamos un poco más allá, porque quiénes dependen de ti, cuántas personas hay en tu casa, quiénes salen a trabajar. Nosotros queríamos tener todo el panorama completo, y era increíble escuchar: pucha, gracias, nunca nos habían llamado para preguntarnos este tipo de cosas. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué más tú necesitas? Y esto nos llevó a seguir pensando, y como decía acá el colega, definitivamente el tema de, nosotros pensábamos que era difícil hacer encuestas, o sea, hoy en día tenemos semanalmente una encuesta para ver cómo estamos, si mejoramos, no mejoramos, y hay un médico que es el que hace la encuesta y él determina qué personas están en una etapa crítica o pueden seguir. Entonces nos ayudó muchísimo como organizarnos y tener esto de manera semanal, un informe para presentar a toda la compañía. Así que se hicieron muchísimas cosas que hoy en día las mantenemos y vamos a seguir manteniéndolas en esta etapa. Y bueno, la empresa, como les digo, invirtió muchísimo, y ese es el agradecimiento que tiene todo el personal a lo que se hace día a día, ¿no? Y fueron de las cosas maravillosas, y yo digo, esto nos enseñó a reinventarnos, a pensar de manera distinta. Tanto es así que también les quisiera contar, todos los meses nosotros nos reunimos y tenemos un Coffee Talk, que se llama. Este Coffee Talk tiene temáticas distintas, donde cada equipo organiza, y es una tarde de entretenimiento, una hora, en la cual hay juegos
y nos hemos todos reinventado porque son todos juegos tecnológicos, todos en línea, haciendo votaciones, preguntas de la empresa. Entonces, una manera de pasar algo distinto, diferente, que reclaman cuando no hay el Coffee Talk, así que ya los tenemos agendados durante todo el año y es una de las actividades que toda la compañía espera, ¿no? Así que fue, como les digo, son inversiones que yo creo que han hecho que el funcionario definitivamente quiera la empresa, la ame y bueno, por eso estamos en un primer lugar este año, ¿no? Muchas gracias, Wendy. Gracias. Daniel, ¿los esfuerzos han sido económicos o también han tenido que ver mucho con habilidades blandas? Definitivamente, Carla, que ambos van casados, van de la mano, porque muchas de las acciones que hemos puesto en marcha a lo largo de este periodo de cuarentena, pues han requerido inversiones menores, mayores, y todas han estado con un foco al final que es mantener la motivación, mantener la seguridad del empleado. Por ejemplo, desde el lado de las inversiones, cosas que mencionaba que se han hecho y muy valoradas por la gente, el seguro privado, el transporte para el personal, transporte seguro para el personal, alimentación para todo el personal que estaba. Y ya luego también hemos tenido un bono al personal adicional al salario, un bono global de 300 euros y en su equivalente en moneda local, que ha ayudado y ha mantenido la tranquilidad, ¿no? Entonces, definitivamente, las condiciones financieras apoyan a la estabilidad. Si no hubiera habido esas condiciones financieras, hubiera sido mucho más complejo como organización poder haber sostenido este tipo de elementos, ¿no? En algún momento recuerdo, se llevaron los barbijos al inicio de la cuarentena y había una preocupación latente en todas las personas por sus familias, por su seguridad, por todo ello. Y tuvimos la fortuna de poder importar como empresa barbijos de países donde sí había, y eso fácilmente no se da en cualquier empresa del ámbito nacional, porque no hay los recursos, porque no hay las condiciones, y creo que hay que valorar que los recursos económicos apoyan de una manera directa todo el tema de motivación y en este caso en la pandemia. Por otro lado, hubieron o tenemos una gran cantidad de actividades que consideradas blandas, que nos ayudan en lo que es la motivación, el compromiso, el liderazgo. Creo que el pilar fundamental es la comunicación. A través de la comunicación con los líderes, mantener a los líderes comunicados, informados, y ellos a su vez cascadeando sus grupos. Hemos generado reuniones que le llamamos internamente diálogos de desempeño, donde se hace seguimiento de resultados, se hace seguimiento de novedades del día a día y se hace un seguimiento personal de cómo se siente la persona, alguna afección personal, algún tema familiar, cualquier cosa. Entonces hay una proximidad en esas instancias entre supervisores, jefaturas, participan gerentes. Yo he participado en todas las, por supuesto no en todas las, porque esto se hace cada 2, cada 3 días, pero he participado en todas las áreas, escuchando a la gente, hablándole, transmitiéndole el mensaje. Y creo que también en términos de comunicación, el poder transmitir los resultados, cómo va la empresa, cuáles son los desafíos de la empresa, hacia dónde nos tenemos que orientar, qué es lo que nos está afectando, en qué nos está yendo bien. Eso ha mantenido a la gente siempre compenetrada con el negocio, ¿no? Y nosotros lo que queríamos era desviar la atención, el miedo, porque todo el mundo tenía temor, miedo a lo desconocido, al virus. Entonces nosotros lo que intentábamos era centrar el foco, nuestro negocio no para, la gran máquina amarilla continúa. Entonces eso ha sido a través de la comunicación. No quita que hemos tenido que hacer mucho seguimiento, trabajar los miedos, trabajar el seguimiento personal. Muchas personas quedaron contagiadas a lo largo de este periodo. Entonces es un seguimiento todos los días del periodo que duró su contagio, cómo se encuentran, el apoyo de telemedicina, ver si cuentan con los recursos necesarios, proveer los mismos en el caso fuera necesario. Y eso ha sido muy valorado por ellos en nuestras encuestas de clima o de satisfacción, porque dijeron, vimos el lado humano de nuestros líderes, que quizás en gestiones anteriores no salían, porque hoy por hoy estábamos mucho más orientados a retar y sobreponernos a esos miedos. Y creo que eso es uno de los grandes éxitos de este año.
en términos, por supuesto también hubieron pues, actividades, ¿no? Celebraciones, nos reinventamos, el Zoom, no es fácil hacer una fiesta por Zoom, pero salieron cosas grandiosas, ¿no? Actividades muy bonitas, celebración de fin de año, Día de la Madre, Día de la Familia, Semana del Agradecimiento, todo eso no lo dejamos de hacer, por más que estábamos en cuarentena, eran hábitos, eran prácticas habituales en nuestra empresa anteriores a la cuarentena y ninguna se dejó de hacer. Simplemente tuvimos que reinventar la forma de llegar a todo el público y aquí tuvimos que ampliar a todo en la familia, ¿no? Por ejemplo, si mandábamos un detalle, un aperitivo, un desayuno, siempre pensando que sea para la familia. Si poníamos una celebración de fin de año, que fue un show cómico, que sea destinado a toda la familia. Entonces, en todo momento tratamos de vincular al empleado con el corazón, la familia, y rompiendo el temor de que nuestro negocio continúa, estamos ahí todos juntos en la misma batalla y creo que los resultados fueron grandiosos porque fuera de eso tuvimos excelentes resultados financieros la gestión pasada. Muchísimas gracias, Daniel. Hernán, contanos un poquito del banco. Bueno, al igual que las personas que me antecedieron, evidentemente ambos temas son importantes, ¿no? O sea, imagínate una empresa de 2.200 personas, tomar una medida de un gasto por algún motivo se multiplica por 2.200, ¿no? El ejemplo que ponía hace un momento de las canastas familiares para la gente que estaba trabajando en agencias, hablamos de 1.500 personas del banco, más casi 300 de seguridad y policías, entonces hablamos de 1.800 canastas de suministro alimenticio semanal, ¿no? Entonces, por 2 meses y medio, entonces se hacen grandes números. Y así en varias cosas, pero bueno, y adicionalmente, para el tema financiero, para los bancos, ha sido complicado en el entendido de que las medidas de no pagos de préstamos y de intereses, evidentemente han afectado pues, los ingresos de la industria, ¿no? No solamente nos hemos visto afectados porque el mercado ha tenido una ralentización o una caída, sino que evidentemente esas medidas nos han afectado. Pero como decíamos, la prioridad es continuar, la prioridad es apostar por el futuro y la prioridad era la gente. Entonces sí, la parte económica juega un papel muy grande, sobre todo en estas dimensiones, ¿no? Y mandar una cosa hasta Puerto Suárez, o mandar a Cobija, o mandar a Trinidad, cuando estaba en cuarentenado, mandábamos en camiones y no entraba el camión a la ciudad, entonces volvía hasta el otro, entonces sí nos ha complicado. Y adicionalmente las habilidades blandas, evidentemente también, es una conjugación de ambas. Yo creo que en esto hemos tenido un par de cosas bien interesantes. La primera ha sido aplicar a través de una empresa que contratamos, OpenMind, una capacitación que se llamaba el reto de los 21 días. Eran 21 días de habilidades blandas, sobre todo para liderazgos, ¿no? Entonces contratamos para más de 1.000 personas eso y durante 21 días iban aprendiendo una serie de prácticas que nos han permitido ir testeando, que nos han ayudado a mejorar. Adicionalmente hemos tenido también una serie de capacitaciones y también con expertos internacionales que, claro, por primera vez hemos llegado a muchos rincones que no llegábamos. Antes las capacitaciones, sobre todo internacionales, las hacíamos en La Paz o en Santa Cruz, con suerte en Cochabamba, porque eran presenciales, o llevábamos ciertas personas a La Paz. En cambio ahora hemos llegado a todo el mundo, ¿no? Y como tú sabes, nosotros tenemos un grupo en Facebook, un grupo cerrado ya del banco desde hace muchos años, y todo lo hacemos a través de eso, ¿no? Entonces la gente, todos están suscritos, digamos que es voluntario, a través de este grupo, y todas las cosas las comunicamos, las hacemos, las sesiones, digamos, familiares, esas sesiones familiares quincenales o cada 3 semanas que hacíamos hasta con los niños o para ciertas cosas, las hacemos a través de nuestro grupo, y eran el mejor medio para llegar a todos y poder tener una retroalimentación, una comunicación constante con la gente. Entonces creo que ambas cosas han servido. Hemos tomado decisiones en el ámbito económico que han sido difíciles, pero creo que muy, muy apropiadas, y también hemos trabajado muchísimo en habilidades blandas. Muchas gracias, Hernán. Juan José, ¿los desafíos han sido similares o diferentes? Creo que todos hemos vivido
las mismas contingencias, los mismos problemas y creo que hemos reaccionado de maneras muy similares. Y los beneficios creo que sí han sido importantes porque las familias se han sentido golpeadas. En las encuestas que nosotros hacíamos con la gente nos comentaban mucho que si bien nosotros hemos mantenido la estabilidad laboral, pero efectivamente había miembros de su familia que han dejado de trabajar o personas que han fallecido y cercanas y obviamente habían gastos excepcionales que realizaban las familias. Por eso sí hemos hecho todos los esfuerzos posibles para tratar de apoyar en un momento de dificultad a las familias con todo lo que estaba a nuestro alcance. Esa ha sido un poco la decisión que hemos tomado como compañía, que se ha traducido en algunos programas que hoy se mantienen, como por ejemplo el hecho de mejorar la salud, el hecho de fortalecer, de generar packs de vitaminas, por ejemplo, que nosotros estamos con el rubro, entonces hemos trabajado mucho en mejorar el sistema inmune, empezar por casa, y no solamente ese beneficio llega al trabajador, sino llega a toda su familia, además de todos los beneficios de salud, de contar con un asesoramiento médico, de innovación en los protocolos de tratamiento. El tema de testeo se ha mantenido, se ha hecho extensivo a la familia. Cuando nosotros había una persona contagiada, se testeaba a toda la familia, mandábamos a testear a la casa de las personas. Es un beneficio que hoy en día se mantiene con las personas. Incluso llegamos a desarrollar una parte de testeo importante basada en la necesidad de las personas, que hoy en día se ha convertido en un testeo que se mantiene y que más bien hemos hecho beneficiar a otras personas, pero la necesidad del testeo salió del equipo de trabajo, ¿no? Es decir, hagamos el desarrollo, hagamos la investigación, traigamos la tecnología, hagamos a disposición, pero no era una cosa que estábamos pensando sino en nosotros, que al final, y después de que lo habíamos desarrollado para nosotros, al final se ha quedado hoy día como incluso como un aporte a las personas. Creo que si bien estos beneficios son importantes, pero lo que cataliza, digamos, ¿no? La levadura, digamos, de estos beneficios siguen siendo las habilidades blandas, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta que hay muchos esfuerzos, después lo vamos a hablar, que no han funcionado. Entonces, ¿qué hacía que estos esfuerzos funcionen? Ahí creo que para nosotros el trabajo de la agilidad ha sido muy importante porque necesitábamos crear soluciones rápidas. Entonces hemos trabajado mucho en los equipos para generar prácticas ágiles, para entrenar, para capacitar a los equipos que puedan desarrollar las cosas de manera ágil, porque habían cambios muy rápidos que hacer. Entonces el hecho de haber hecho un foco, de haberle puesto mucha dedicación a las prácticas ágiles dentro de los equipos, nos ha ayudado a desarrollar muchas cosas dentro de la compañía y han tenido un beneficio adicional porque en realidad no estaban dispuestas para eso, pero al final son los beneficios, por lo que al final vemos que la inversión que uno hace en la gente y en la protección al final del día redunda en la productividad de toda la organización. Otro punto importante de lo que es las habilidades blandas durante este tiempo es el tema del pensamiento estratégico de los líderes. ¿Por qué digo eso? Porque justamente, Daniel lo comentaba, había que transmitir esa seguridad donde estábamos yendo. Y esa seguridad no la da un director general, un gerente general que está a muchos kilómetros o probablemente lo da el líder cercano. Entonces había que tratar de que él pueda entender lo que queríamos hacer y pueda transmitir esa seguridad. Pero esa seguridad solamente la tenía si era capaz de visualizar hacia dónde íbamos, lo que teníamos que hacer y por qué teníamos que hacer las cosas. Entonces el desarrollar ese pensamiento en los líderes ha sido una cosa muy importante para nosotros. Y finalmente creo que aquí hay un descubrimiento en todo esto de una habilidad blanda que es con tanta data que uno empieza a generar hay que empezar a analizar, ¿no? Y antes de esto tomábamos muchas decisiones por feeling, ¿no? Creo que debería ser así o mejor hacer esto. En cambio, esto nos ha empujado a buscar y a tratar de escarbar la data para saber si lo que estábamos haciendo estaba bien o no. Entonces, las encuestas, los indicadores, los liderómetros, y generamos, por ejemplo, un índice que le llamamos el termómetro, ¿no? Que mide varios índices que medimos en toda la compañía, se mide regularmente, entonces nos empezaba a medir ciertos indicadores. Entonces,
hay que desarrollar una competencia en los líderes para que empiecen también a analizar y canalizar y tomar mejores decisiones con los beneficios y con la productividad de sus equipos, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que, claro, los equipos que empiezan a manejar eso son los equipos que después se desarrollan mejor, ¿no? Los equipos que implementan mejores prácticas de agilidad, al final son los equipos que menos impactados han salido del tema de la pandemia. Y nos pasó el caso que, claro, en ciertos momentos incluso gerentes estuvieron fuera y sus equipos tuvieron que asumir los desafíos de toda una gerencia. Entonces, todo eso no hubiera sido posible, obviamente, si no hubiéramos trabajado y desarrollado las habilidades blandas. Entonces, creo que un mensaje importante es que al final todo lo que nosotros invertimos en gente, en desarrollo, en beneficios, al final retorna para la compañía, ¿no? Es decir, no es aparentemente, a veces uno piensa que no hay un retorno inmediato, pero los retornos, la verdad que nos sorprenden, digamos, ¿no? Y nos han llevado a grandes cambios organizacionales, productivos, en temas que han nacido de una necesidad empática y de desarrollo de los líderes. Entonces, creo que por eso lo que decimos es que la habilidad blanda es la que genera la levadura, ¿no? Y nos permite que las inversiones que estamos haciendo más bien florezcan. Muchas gracias. Luego de estas dos primeras preguntas me quedo con una enseñanza, y es que la pandemia hizo que nos alejemos, ¿no? Para cuidarnos. Hasta ahora nos mantenemos alejados, tenemos que usar protectores, pero escuchando a los líderes de las empresas me doy cuenta que más bien hubo un acercamiento, ¿no? Hubo mayor empatía y los trabajadores lograron sentirse como en familia, escuchados, queridos, incluso muchas de las prácticas que ustedes han aplicado, de acuerdo a lo que comentan, han surgido de los equipos de trabajo. Entonces creo que es así como se logra el éxito, ¿no? Si yo estoy promoviendo una práctica, por aquí me voy a sentir mejor, entonces también estoy ayudando a crecer a la empresa, ¿no? A que haya una mayor productividad. Pero bueno, no todo ha sido tampoco color de rosa, y ahora vamos a hablar de los errores que también se cometen al momento de implementar este tipo de prácticas, porque todo error también es una enseñanza, ¿no? Y quería invitarla a Wendy que nos cuente cuáles fueron los errores que ustedes identificaron y que ahora se convierten en enseñanza. Bueno, muchísimas gracias. Esa pregunta yo creo que es de las más complejas que hemos tenido esta tarde. Yo no lo vería como un error, sino más bien lo vería como un reto, un gran reto que nos tocó vivir en un año tan difícil. Yo no me olvido, el 13 de marzo nos tocó, todos nos vamos a casa y hasta el día de hoy estamos haciendo trabajo desde la casa, no hemos vuelto a la oficina para nada y vamos a mantener esto todavía por un buen tiempo. Todos nos tocó estar en casa y creo que los primeros 3 meses fueron terribles, ¿no? Y aquí lo digo con toda sinceridad. Los primeros 3 meses nos tocó tener una reunión tras de otra, teníamos unas agendas pero repletas, y bueno, los funcionarios, cuando uno hablaba con ellos se sentían como que angustiados, a pesar que teníamos la flexibilidad y para nosotros era rápido hacer el cambio porque ya veníamos bajo esa metodología, donde el funcionario decía, esta semana voy a trabajar en casa porque tengo que hacer un plan de marketing y necesito el tiempo y la concentración, y se iba a casa y no había problema, se podía conectar. Ahora llevamos todo hasta la casa, donde teníamos que compartir con los hijos, la familia, estar en la reunión. Y nosotros manejamos 5 países, están dentro de la región, entonces el tema de horarios es muy complejo porque hay una diferencia horaria. Entonces a mí me tocaba, por ejemplo, almorzar con mis hijos y estar en la reunión, porque no podía cortar la reunión, ¿no? O nosotros terminamos 5 de la tarde, pero todavía Colombia, Perú seguían trabajando. Entonces los primeros meses fue muy complejo el ver, y realmente las agendas fue, como les digo, terribles porque empezaron 3M a capacitar en todas las áreas, producto, mejores prácticas, cursos de esto, cursos de otro. Entonces fue complejo. Y a raíz de esto sacamos el Flexibility 2.0. Flexibility 2.0 en donde el funcionario bloquea su agenda en los horarios de almuerzo, bloquea la agenda en los horarios donde tenga que compartir con la familia, y también dentro de todo este proceso aprendimos de que hay reuniones en las cuales no necesitamos participar todos. Entonces nosotros estamos abiertos a poder
desestimar la reunión y poder hacer. Y otro tema era también que nos llegaban correos 10 de la noche, 11 de la noche, y a veces uno tenía que pensar que tenía que contestarlo. Hoy en día nosotros tenemos la flexibilidad que hasta el horario de trabajo y podemos contestarlo al otro día, no es necesario contestarlo en ese minuto, ¿no? Entonces eso nos ayudó como a ordenarnos y que ese trabajo que estaba invadiendo nuestro hogar nos ayude un poco a tenerlo y llevar un balance, ¿no? Creo que fue uno de los retos más importantes, porque cuando uno hablaba con el funcionario es que mi hijo tiene clases, tengo que encenderle la computadora, 9 de la mañana empezaban las clases de los más chicos, así que fue una etapa en la cual aprendimos muchísimo y hoy en día estamos súper ordenados, las agendas bloqueadas en el horario de almuerzo para tener los espacios con la familia y somos libres de decir, bueno, hoy día voy a tomar esta mañana porque tengo a llevar al médico a mi hijo. Entonces hay esa flexibilidad que salió a raíz de todo este proceso que nos costó muchísimo, muchísimo llevarlo a cabo. Y otro de los retos más importantes yo creo que fue transmitir seguridad y la parte de motivación. ¿No? Definitivamente, ¿cómo motivas a un equipo donde, por ejemplo, el área odontológica estaba cerrada por completo? Nosotros nos dedicamos a vender y el vendedor no podía cerrar ni una venta porque no se estaba generando. Entonces, nos costó mucho levantar ese equipo y tener las conexiones. Y al inicio fue también muy complicado porque todas las reuniones que tenía nuestro equipo de venta se hacían vía teléfono. Y los doctores, por ejemplo, no querían atender o no tengo tiempo. Hoy en día todas las reuniones son virtuales. Nosotros le llamamos la sales visit y estas visitas son increíbles porque el doctor se conecta, muestran los productos a través de las redes que nosotros tenemos. Enseñamos a muchos doctores, odontólogos de diferentes áreas, porque la compañía es muy grande y tiene muchos negocios. Todo es una conexión virtual. Y si antes podíamos reunir 40, 50 personas, hoy en día tenemos eventos de 200, 300 personas y todos conectados en línea. Y bueno, es fácil hacerlo. Y antes lo veíamos imposible. Entonces, fueron de las cosas que aprendimos y hoy podemos decir que nada es imposible, todo se puede en esta vida y la pandemia nos llevó a avanzar, pero a pasos agigantados. Y llevar eso a nuestros hogares, llevar eso a nuestro día a día y crecer, ¿no? Entonces creo que fue de las cosas más importantes que tuvimos. Gracias, Wendy. Gracias también por la apertura, el reconocer de que no ha sido fácil la transformación. Vamos a hacer la misma pregunta, Daniel, algunos aprendizajes, algunos errores durante este tiempo. Sí, definitivamente, pues no fue nada fácil, cometimos varios errores. Hubieron varios procesos de adaptación, varios procesos de tener que romper un poco los esquemas. Citando un ejemplo puntual, en algún momento al inicio de la cuarentena, la comunicación había citado yo que fue una de nuestras fortalezas, pero a lo largo de la comunicación también cometimos varios errores. En un momento recuerdo, se trabajó con la gente, se invitó a la gente a gozar de vacaciones al inicio, porque evidentemente teníamos oportunidad o tiempos libres, porque los flujos, los volúmenes venían para abajo. Y eso fue síntoma de generar mayor temor, porque la comunicación quizás no fue lo suficientemente explicada y ahí fue un sentimiento de dudas, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y bueno, son cosas que ocurrieron, luego tuvimos que remendar a través de más comunicación, a través de explicar mucho más en detalle. Creo que la adaptación al teletrabajo ha sido un proceso que todos lo hemos vivido. Personalmente a mí me costó mucho trabajar desde la casa. Tengo niños pequeños, entonces concentrarse con niños pequeños, tener otro tipo de actividades que te saquen de tu rutina, tener la facilidad de llamar por el interno o pararte a ir a la oficina de uno de tus colaboradores o buscar tu respuesta o tener esas reuniones, esos espacios de grupo, creo que fueron un desafío para mí y más aún para gente que tenía otro tipo de obligaciones, madres que tenían que atender niños en clases, tenían que atender la casa, no había servicios que puedan acompañar, entonces hubieron gran cantidad de desafíos que por supuesto impactaron en la productividad del negocio, impactaron en el rendimiento, hubieron momentos de preocupación, de tensión, de cansancio, pero bueno, fue parte del proceso de aprendizaje, creo que naturalmente todos los vivimos. Aún yo reconozco que extraño mucho volver a la oficina
Y hoy por hoy, si bien estamos ya analizando y estamos por cerrar una política de tiempo mixto, tiempo en oficina, tiempo en la casa, creo que también se pierde mucho. Si bien el teletrabajo hoy por hoy lo tenemos controlado, creo que en términos humanos hemos perdido mucho la conexión humana, ese contacto, ese roce, esa broma, ese chiste, ese vivir de la oficina se ha perdido por el teletrabajo, ¿no? La gente que hoy por hoy le toca estar físicamente en la oficina normalmente son nuestros mensajeros que están en la calle o en el aeropuerto haciendo trabajo físico, donde no tiene esa oportunidad de contactarse con los otros colaboradores. Y sin duda creo que uno de los procesos que más nos costó y hemos demorado meses en poder adaptarnos a eso fue nuestros talleres de capacitación. Nosotros teníamos talleres de capacitación muy interactivos, todo eran juegos, actividades, donde uno se sentaba, armaba rompecabezas, armaba una cosa, todo era... y hacerlo de una manera virtual nos costó mucho. Hoy por hoy ya estamos sacando, hace un par de meses, nuestros talleres de forma virtual, pero sí nos ha costado meses. Creo que hemos perdido un poco la calidad de lo que eran esas interacciones, y bueno, tenemos que hacerlo de esa manera por términos de seguridad, pero sin duda hubieron varias cosas que uno las adolece, uno las siente esas carencias, ¿no? Otro de los puntos importantes fue la concientización de los trabajadores. Si bien nosotros nos jactamos de que dotamos mucho elementos de material o de protección personal, tuvimos una cantidad de contagios. ¿Por qué? Por negligencia de nuestros propios colaboradores, y donde nosotros quizás nos descuidamos en el seguimiento, en el control a un inicio, y ellos estaban protegidos todo el día y luego se sentaban a comer y no guardaban las distancias. Y bueno, tuvimos que preparar toda una estructura de cámaras, seguimiento, seguridad involucrado, etcétera, para que eso funcione. Y hoy por hoy, gracias a Dios, ya no tenemos esos índices de contagios o de riesgos, ¿no?, dentro de la misma organización. Así que, bueno, hay muchos elementos, puedo citar estos hoy, pero sí fue un periodo de mucho aprendizaje. Gracias, Anel. Bueno, en una entidad financiera tan grande, con más de 2.200 trabajadores, cuéntenos cuáles han sido los errores que ahora se convierten en aprendizajes, ¿no? Bueno, seguramente varios, pero en la memoria tengo unos pocos. Creo que lo primero ha sido no dimensionar a la pandemia, ¿no? O sea, creo que todos pensábamos que, ok, un mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses, y claro, dejas de tomar medidas o dejas de anticiparte seriamente en muchas cosas porque crees que es pasajero. Y una cosa es estar en teletrabajo en una emergencia donde aguantas, como decían acá, los niños, compartes un living o un comedor con tu computadora y al lado tu hijo también pasando otra clase o comiendo, pero ya no es lo mismo pues 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años o quién sabe cuánto, ¿no? Entonces, primero creo que no hemos sabido probablemente dimensionar y creo que también nos han pasado muchos. Segundo tema es la desconexión. Claro, el teletrabajo súper interesante y había gente que dice, no, claro, yo trabajo mejor de noche. Entonces llamaba para pedir autorizaciones, o sea, porque nosotros trabajamos 24 horas, ¿no? O sea, en temas de cajeros automáticos, todo. Para pedir autorizaciones 11 de la noche, 12 de la noche, y la gente que daba autorizaciones trabajaba de 7 de la mañana a 1 de la mañana. Entonces, claro, poner ciertas reglas y todo. Y lo que decían, o sea, el banco trabaja ahorita el horario formal por la ASFI es de 8 a 3 de la tarde atención al público y 4 como horario formal del empleado, digamos, ¿no? Pero, claro, la gente que está en su casa almuerza, pues, ¿no? O sea, no trabaja continuo, entonces hay esas dificultades y nos ha costado mucho. Es más, yo diría que hasta ahora seguimos teniendo problemas de ese tipo de desconexión y de orden, ¿no? El otro tema es los canales formales de comunicación. Si bien nosotros antes teníamos un correo, teníamos una intranet, mucha gente con el teletrabajo no estaba inicialmente conectada al correo de la empresa, entonces el WhatsApp se ha vuelto un canal formal, informal, digamos, ¿no? El teléfono y cosas, y
eso creo que también ha sido uno de los factores que debemos corregir porque, repito, todavía no está bien aceiteado el tema. Y el otro tema es que, y nos ha ayudado a darnos cuenta, el tema de la productividad. Nosotros trabajamos muchísimo y tenemos una serie de controles y medidas, mediciones, tableros de mando, etcétera, pero sobre todo por resultados, ¿no? Y no nos ha ido mal, la verdad, a lo largo del tiempo no nos ha ido mal, pero claro, la supervisión presencial es probablemente mucho más sencilla porque uno está ahí viendo lo que hace o pide o se para y observa o lo que sea. Liderar a la distancia es diferente, ¿no? Porque uno de verdad no tiene certeza de cómo. Y los números se han dado, los resultados en general se han dado, pero también nos hemos ido dando cuenta de que probablemente algunos números se han dado por un 120% de unos y 80% de otros, ¿no? Entonces, claro, ahora estamos ya trabajando en temas de homogeneizar, estandarizar ciertas prácticas, sobre todo para las áreas del back office que no tienen así, no son números, no están perfectamente cuadriculadas, donde bueno, los resultados salen día a día y hay que hacer ciertas cosas que están perfectamente medidas en sistema, sino son actividades más diversas, menos medibles y todo. Entonces es más complejo medir la productividad real. Porque como digo, los números al final, los resultados se han dado, pero no tenemos la plena certeza de que la productividad es perfectamente homogénea, ¿no? Entonces ese es un tema que nos ha demostrado que no estábamos preparados para un tipo de liderazgo diferente al presencial, ¿no? Creo que probablemente esas sean las cosas más importantes que nos han dejado. Gracias, Hernán. Ahora, Juan José, te hacemos la misma pregunta. Queremos saber estos desaciertos que se han convertido en buenos aprendizajes en Terbol. Gracias. Gracias, Aldana. Creo que uno de los primeros desafíos era reconocer los errores. O sea, creo que las organizaciones no es fácil, o sea, es mucho mejor decir que lo has hecho bien, pero te cuesta admitir que te has equivocado y más aún en un periodo donde era crítico y reconocer tus errores y cambiar. Entonces creo que ha habido una parte importante y obviamente muchas cosas nos han salido bien y muchas cosas no nos han salido bien, ¿no? Y uno de los aprendizajes de las cosas que no nos han salido bien han sido los pilotos. O sea, al principio las prácticas eran pues para todo el mundo, o sea, esa es la regla para todos. Entonces, cuando hemos empezado, por ejemplo, ¿no? A nosotros también nos ha pasado el tema de que obviamente las agendas estaban súper llenas, uno tras uno, reuniones, o sea, nadie pensaba que el otro comía o los horarios eran diferentes, ¿no? Entonces, eso ha tenido que mejorar y ahí hemos empezado a ver que había que planificar el tiempo y hemos empezado a introducir prácticas a veces de, ok, ¿por qué no simulamos y por qué no hacemos una pequeña prueba con un equipo, vemos cómo funciona y antes de lanzar? Entonces hemos aprendido a ya no hacer lanzamientos totales, sino a hacer pequeños pilotos, ver cómo funcionan y rápidamente escalarlos. Creo que ese es un aprendizaje de los errores que hemos cometido, ¿no? Y han sido varios ajustes que hemos tenido que hacer en el camino, y obviamente que han tenido problemas a veces en la productividad, en la facturación, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido errores en la facturación, obviamente era complejo hacerlo en plena pandemia, pero eso nos ha mostrado que la gestión de proyectos, la agilidad tiene que ser mejor enfocada, ¿no? Otra de las cosas importantes que creo que nos deja, y lo he mencionado, ¿no? Es el tema de la medición. Es decir, no solamente medir por medir, pero efectivamente a la hora de tomar decisiones, el empezar a medir mediciones básicas en todas las áreas era súper importante. Entonces había muchas cosas en las cuales hemos tomado decisiones, pero al no haber empezado a medir las cosas, no podíamos valorar si realmente lo que habíamos hecho había generado un impacto o no. Entonces en las áreas es una cosa importante el medir, ¿no? El medir y el poder el relacionar ciertos KPIs con la medición. Les doy un ejemplo, o sea, acabamos el periodo y mi directorio me pregunta, y Juan José, ¿y cuál es el impacto de lo que has hecho? Y claro, yo le digo, muy bien, mira, Great Place to Work, pero me dice, sí, pero mostrame cómo realmente ha sido, qué cosas de las que has hecho ha funcionado y qué cosas no. Entonces, claro,
con esas reflexiones hemos empezado a decir, ok, hay maneras de medirlo. ¿Por qué? Porque podemos linkear, ahora que preguntamos a los colaboradores, podemos preguntarles si estas acciones están teniendo impacto, cuánto valoran, y empezar a linkear y empezar a analizar efectivamente si los esfuerzos que estamos haciendo están impactando directamente en la productividad o en su bienestar. Entonces, es implementar métricas que nos permitan tomar mejores decisiones. Y finalmente, uno de los grandes aprendizajes y que viene de los errores es este llamado profundo a los líderes a un cambio real de lo que uno es, ¿no? Es decir, a la hora de la hora te ves enfrentado a tantas necesidades que te confrontan a ti como líder, que realmente necesitas realmente no solamente hacer cambios pequeños en las organizaciones, sino directamente te implican cambios personales profundos, es decir, capacidad de comunicación, capacidad analítica, cambio en los modos de vida. O sea, no le puedes decir a la gente que tenga mejores hábitos de vida, que se cuide, etcétera, si obviamente tú no los incorporas. Entonces, creo que esta pandemia nos ha dejado un llamado profundo a la transformación del liderazgo y a la transformación nuestra, porque justamente ponemos la barrera, ¿no? O sea, en la medida que podemos nosotros guiar a nuestras organizaciones, en la medida que nosotros también seamos exigentes con nosotros. Entonces, esa presión a la transformación y al cambio personal creo que ha sido muy evidente durante esta pandemia y es también uno de los problemas que hemos tenido, pero al final se convierte en un gran aprendizaje para nosotros. Gracias Juan José, gracias a los 4 panelistas. Escuchando esta última respuesta, voy a hacer referencia a los resultados del anterior ranking, del último ranking de marzo, y justamente hay 2 preguntas que bajaron de un año a otro, y seguramente está en relación con lo que ustedes acaban de compartir. Una de ellos está relacionada con la capacitación. La gente en las empresas está pidiendo más capacitación. De repente esto que hablábamos, se trata de desarrollar mayores habilidades blandas. Por otro lado, adecuarse a la tecnología. No a todos les ha sido fácil aprender temas tecnológicos. Unos podrán tener mayor facilidad que otros, pero el trabajador hoy está pidiendo a gritos más capacitación, más entrenamiento, para ser empleable, para conservar el empleo, para poder acompañar a la organización a todos los cambios. Ese es uno de los factores. Y el segundo tiene que ver con equilibrio. La gente también ha sentido que está trabajando más horas, que ya no tiene cortes, que le cuesta demasiado marcar los límites entre su vida laboral y su vida personal. Hemos invadido la casa, los hijos, ¿no? Y hoy también nos dicen, bueno, ojo con esto porque me afecta a nivel personal, y esto también comienza a tener un impacto en el negocio, en la productividad del colaborador. Así que nos vamos con este aprendizaje, porque lo hemos aprendido así, poner más foco en temas de desarrollo de nuestra gente para que pueda acompañar la evolución del negocio, y por otro lado, cuidarlos que no solamente estén bien en el plano de salud, cuidar todos los aspectos de bioseguridad, pero también cuidar este aspecto de la familia, ¿no? De su relación con su entorno, porque definitivamente la pandemia afectó a todas las familias y el trabajo también tuvo su impacto en ella, así que importantísimo. Llegamos ya al final del conversatorio. Realmente en lo particular quedo encantada con la participación de cada uno. Agradecerles nuevamente el tiempo, la apertura, la amabilidad con la cual nos han compartido tanta información de utilidad. Esperamos realmente a todas las personas que nos han acompañado en este conversatorio que les haya servido, que pueda ser de utilidad, que podamos implementar algunas ideas, iniciativas que hemos compartido para que esto sume y agregue valor a sus empresas, por supuesto. También agradecer nuevamente al diario El Deber por todo su acompañamiento, a la FEXPO Cruz
por las instalaciones y a Cabruja Films por todo el apoyo tan importante para que este evento sea posible. Y quiero hacer un agradecimiento especial al equipo de Great Place to Work también, que siempre nos acompaña y que con tanto compromiso tratan de hacer todo su trabajo de la mejor manera posible. Gracias a todos, ojalá que tengamos una segunda oportunidad para compartir nuevas y prácticas de éxito y también, ¿por qué no?, estos lindos aprendizajes que nos hacen ser mejores personas, mejores líderes, mejores empresas y aportar así a nuestra sociedad y crear un mundo mejor para todos. Muchas gracias.